soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros como si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es una nueva forma para vivir nuestra vida aquí en este mundo. Como yo os he amado, como yo os he perdonado. Esto tiene que ser la forma de vida de un cristiano en esta tierra. Si lo decimos en inglés, es just as I love you. Como yo os he amado. Como yo os he amado. Esto es una forma para vivir nuestra vida en fe. Si yo pienso en el amor que tuvo Dios conmigo, Él echó fuera el pecado, se deshizo de su ira, tuvo misericordia de mí, sin ninguna condición, sin preguntar, Él nos recibió, como yo os he amado. Esto es una nueva vida para vivir aquí en esta tierra. Y la razón también, busquemos un momento San Mateo 18. Este versículo fue Pedro el que se adelantó porque es una pregunta que le quería hacer yo al Señor. Yo también le quería preguntar al Señor. Ese maldecido, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo, no? Pero aquí Pedro parece ser que se adelantó. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a ese malnacido? Seguramente haya personas que quieran leer y pensar el versículo así. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió de manera asombrosa, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Normalmente las personas pues te pueden pasar, ¿no? 3. Pero Pedro habrá pensado, bueno, unas 7, vamos a dejar pasar 7 y por esa razón preguntó 7 veces. Pero Jesús le respondió hasta 70 veces 7. No significa que sea 490 veces las que tienes que perdonar, sino que perdones sin cesar. Porque el Señor nos perdonó así, hasta ahora. La razón por la que el Señor nos recibe hasta ahora es porque el Señor nos está recibiendo hasta 490 veces, es decir, desde el momento en el que yo recibí la salvación hasta ahora. ¿Por qué el Señor puede guardar a una persona como yo? Una persona que hemos recibido su gracia, ¿verdad? Pero como el Señor nos recibió aún así 490 veces más, entonces nosotros tenemos que hacerlo igual. El Señor nos enseñó cómo debemos hacer un perdón sin cesar. ¿Cómo puede ser así? Porque el Señor lo hizo así. Por eso, como yo os he amado, amaros unos a otros. Ve tú, perdona a tu hermano hasta 490 veces, ¿no? Hasta 70 veces 7. Y este perdón fue Dios el que nos los dio primero, y nosotros, como hemos recibido esa gracia, esta vida que el Señor nos mostró primeramente tiene que plasmarse en nuestras vidas. Y por esa razón, para que se pueda entender mejor, dijo estas palabras en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, y en el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿no? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué el Señor nos perdonó nuestros pecados? Solo una razón, porque tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros a través de Cristo. La única oración para poder ir al cielo es, Señor, ten misericordia de mí. Y por esa oración yo he recibido la respuesta. Yo antes de aprender la Biblia correctamente, yo no hice ningún tipo de oración así. No pude, ¿por qué? Por mi orgullo. Yo pensando, yo fui una buena persona.
Y de pequeño iba a una iglesia, y entonces, ¿cómo tan bueno era yo? Que encima iba a la iglesia, ¿verdad? Yo, como las demás personas, no era una persona que se enfurecía mucho. Entonces yo por esa razón siempre me reía por si podía dañar a alguien, si me enfurecía. Y me probaba a mí mismo también. Solo tenía orgullo de mí. Pero aprendiendo la palabra, comprendí el pecado. Las características que yo tenía fue el ambiente el que me hizo así. Y el Señor realmente, si yo hubiera actuado con mi carácter, iba a decir algo muy espeluznante, yo no sabía qué tipo de accidente o percance hubiera hecho, ¿no? Miren mi cara. Aún así, parece que tengo mal temperamento, ¿verdad? Pero, aprendiendo la palabra, me di cuenta cuán pecador era yo. Y debido al buen ambiente que yo estaba, me di cuenta de que no servía de nada. En una palabra, yo comprendí el pecado. Aquí hay un deudor de 10.000 talentos. Ustedes, si se dan cuenta de cuánto es realmente, un talento son 6.000 denarios y un denario es un jornal. Un jornal podemos contar que como si fuesen 80 euros. Y entonces, como dicen 10.000 talentos, ustedes si calculan, serían 4.800 millones de euros. Millones, no se asustan porque ha entrado el número millones. Normalmente cuando dices millón dices, ¡oh!, ¿no? Pero 4.800 millones de euros de deuda, ¿cuán grande es este dinero? Según el historiador Josephus, en la época de Herodes, eran 200 talentos lo que se recogían en los impuestos. Más deuda que los propios impuestos. Es un dinero que no se puede pagar desde la época de Adán hasta ahora. Y no se van a asustar. Estamos diciendo que tiene que trabajar 200.000 años una persona para pagar esta gran deuda, ¿verdad? Es decir, el Señor aquí dijo una deuda que no se puede expresar con las palabras. Pero esto no es algo asombroso, porque nuestro pecado, ¿cómo era ante el Señor? ¿Y cuántos pecados teníamos delante del Señor? Como nuestra conciencia estaba pedrada, no podíamos comprender que yo era pecador. Y por mi orgullo. Cuando tú ves una montaña desde lejos lo ves pequeño, pero cuando te acercas lo ves grande, ¿verdad? Es así, como ven las personas, sus pecados. Si ustedes ven el pecado como Dios lo ve cerca, ninguna persona es una persona que tiene una deuda de 10.000 talentos. Por eso en la Biblia está escrito que nuestro pecado es más que los pelos de nuestro cabello, que es enemigo de Dios. Y una persona tiene una vida como una oruga, como un saltamontes. Y también una persona es como un perro que vive debajo de la mesa de su dueño. Pero lo que es asombroso es que si tú te das cuenta de tu pecado, entonces el Señor te recibe. Nosotros lo que pensamos es aún mayor y el Señor nos hace darnos cuenta del gran pecado que tuvimos delante de Él. ¿Y cuánto perdón hemos recibido nosotros? Un perdón de 10.000 talentos. Yo que he recibido ese perdón de 10.000 talentos, entonces, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Entonces Jesús le respondió diciendo, sin cesar. Si nosotros pensamos en la gracia y el perdón que recibimos, primeramente, hasta 70 veces 7 nosotros podemos perdonar.
Si amamos con el amor que nosotros hemos recibido, podemos amar. Si nosotros queremos dar la gracia de la cual nosotros recibimos, podemos darla. Y podemos perdonar a las personas, a nuestros hermanos. Por eso, si nosotros realmente sabemos el gran perdón y la gran gracia que nosotros hemos recibido, entonces nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Así como el Señor, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La razón por la que nosotros podemos recibir a las personas con nuestros brazos abiertos es porque el Señor me dio primeramente esa gran gracia y ese gran perdón a mí. Y entonces, como el Señor me permitió esta gran gracia y este gran perdón, entonces yo puedo recibir a las personas con el corazón abierto, con los brazos abiertos, a través del Espíritu Santo. El Señor nos abre nuestros corazones hasta que nos hace amar incluso a nuestros enemigos, a nuestros prójimos. Si vivimos según el Espíritu, podemos dar gracia y podemos perdonar sin cesar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo la recibimos? El Señor nos lo ha mostrado primeramente. Esta fuerza que no sé de dónde viene, que no sé de dónde surge. Hasta ahora, esta poderosa fuerza, como dice la alabanza, esta poderosa fuerza que yo no sé de dónde viene, pero ¿qué es esa fuerza? ¿Qué es ese poder? Es amar al hermano y amar al enemigo. Esta gran fuerza, este gran poder, ¿de dónde viene? Como dice la alabanza, y esa gran fuerza y ese gran poder, si vemos la siguiente letra, es que aunque haya personas que me odien, yo, gracias al amor de Dios, gracias al amor del Señor, puedo amar. Y esto es una fuerza que solo el Señor te puede dar. El amor que yo recibido, si sabes de dónde vino ese gran amor, entonces puedes hacerlo. Viendo las noticias, un pastor, debido a problemas religiosos, fue encarcelado. Fue encarcelado en Turquía, y entonces unos hermanos y otros acompañantes suyos, como no estaban de acuerdo con lo que ese pastor pensaba, entonces lo traicionaron. Pero entonces ese pastor, no dijo, todas esas personas están mintiendo, las personas que me están traicionando, están mintiendo, están diciendo cosas falsas acerca de mí. No dijo así, sino que dijo, yo aquí declaro que esas personas que me están hablando mal de mí, los perdono gracias al amor de Cristo, dentro del amor Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo tener este corazón esta persona frente a esas personas que le insultaban, que le traicionaron? Y también, si vemos el pastor So, fue martirizado por el ejército popular de Corea del Norte y fue fusilado al fin y al cabo. Y entonces, ¿qué dijo esta persona, este pastor? Aquellas personas que le fusilaron, orando, dijo que, Señor, no les tengas cuentas en pecado, y finalmente murió. ¿Y qué hizo Esteban cuando fue apedreado? Vio el cielo, los cielos fueron abiertos y vio al Hijo del Hombre a la derecha. Y dijo, e hizo una gran oración: no les tenga cuenta este pecado. En el momento en el que Esteban fue apedreado, Dios le dio fuerza. Le quitó la ira que pudo tener frente a aquellos que le estaban lanzando las piedras, y le dio la fuerza para que pudiese perdonar a aquellos que le injuriaban, a aquellos que le estaban matando. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la ley del cielo. Esa gran gracia, ese gran perdón que yo he recibido, tengo que aplicarlo a las personas y tengo que enseñárselo y mostrárselo a las personas que hay alrededor mía. Y aquí, en esta tierra, tenemos muchas oportunidades para amar y para perdonar a las personas. ¿Y quién te da esta oportunidad?
es la tierra. Si nosotros no hacemos el bien, ¿cuál es la razón por la que vivimos aquí? La razón por la que una persona no tiene sentido en su vida es porque no hace el bien y porque no puede perdonar y no puede amar. Pero si nosotros en nuestro día a día aplicamos la vida que el Señor nos ha dado, lo que hemos recibido del Señor, la gracia y de perdonar, entonces nosotros podemos vivir una vida con mucho valor y con mucho sentido. Nosotros hemos experimentado ese perdón que el Señor dio desde Adán hasta el mismo perdón que le dio el rey David. Nosotros tenemos que presentar este perdón a través de nuestras vidas a las personas que hay alrededor nuestra.